Buenas, ¿cómo están? Para hoy les tengo armada una pequeña guía sobre un tema que me vienen preguntando mucho, que es la interpretación de informes anatomopatológicos. La idea es que exploremos juntos los componentes claves del informe y cómo identificar la información que es esencial, que nos va proporcionando, para que la podamos aplicar de manera práctica. También se van a dar cuenta que estoy resfriada, así que sepan disculpar el tono de voz. Un informe es un documento que describe las características de una muestra, sea celular o tisular de un determinado paciente. Es solicitado por el médico y se lo hace con fines diagnósticos, pronósticos y o de seguimiento. Ya vamos a ir viendo en qué caso cada uno. Re importante que tengan en cuenta que es el producto final de un proceso. Es decir, hay una serie de pasos secuenciales que van aconteciendo para que el final sea que a mí me entreguen un informe anatomopatológico y lo más importante es que tenga el diagnóstico del paciente. En las partes del informe vamos a ver que tiene el membrete de la institución, datos del paciente, datos del médico solicitante y del material extraído. Además tiene el protocolo de procesamiento, protocolo diagnóstico y la firma y sello del profesional a cargo. Entre los datos del paciente es muy importante que tengamos en cuenta la edad y el sexo del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vamos a poder relacionar con la patología del paciente. Vamos a ver en casos como, por ejemplo, una apendicitis en un paciente de 20 años. ¿Es normal? Sí, es normal, es esperable dentro de ese rango de edad. Entonces, todo bien. En cambio, por ejemplo, un paciente de 25 años con cáncer de colon no es lo más frecuente, entonces ahí nos tiene que llamar la atención. Datos del material nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar el método anatomopatológico utilizado. De hecho, muchas veces van a decir que están explícitamente puestas las palabras biopsia, citología, y eso nos va orientando mucho. Y más allá de eso, siempre tengan en cuenta el tamaño de la muestra y también en relación al tamaño del órgano, porque eso muchas veces nos va a estar orientando a el tipo de biopsia utilizada. Respecto al protocolo de procesamiento, nos da información sobre la descripción del material recibido. Vamos a ver que en las biopsias hay descripción macroscópica y microscópica y en el caso de las citologías hay descripción microscópica. En el protocolo diagnóstico se emite un diagnóstico en base a la muestra procesada. Y aquí, ¿qué es lo fundamental? Que nosotros podamos definir ese diagnóstico, qué es el diagnóstico, y relacionarlo con la fisiopatología. Si no, no tiene sentido, por ejemplo, que te digan el diagnóstico es de colecistitis, pero que yo no te pueda explicar ni qué es la colecistitis ni cómo el paciente llegó a tener colecistitis, cuál era la causa. Y siempre recuerden también que si hay más de un diagnóstico, son en orden jerarquizado, es decir, el más importante va primero y el segundo va después. Y ahora vamos a analizar una serie de ejemplos que les armé. Por ejemplo, este que dice aquí es un paciente de 14 años, de sexo femenino, material apéndice secal. En la descripción macroscópica se recibe un apéndice secal que mide 12 por 1 centímetro y esto ya nos está orientando que por el tamaño y además por el tipo de muestra, muy probablemente estemos hablando de una biopsia de órgano total. De hecho, aquí estamos hablando de una apendicectomía. Siempre recuerden que el sufijo ectomía quiere decir extirpación o sección. O sea que cuando ustedes vean, por ejemplo, apendicectomía, sepan que es la extirpación del apéndice. Colecistectomía, extirpación de la vesícula. Polipectomía, extirpación de un pólipo. La serosa es opaca, rojiza, la pared mide 3 milímetros, es decir, está engrosada, y la luz contiene materia fecal, un fecalito. Se realizan cortes seriados y se seleccionan fragmentos representativos. En el diagnóstico vemos apendicitis y periapendicitis aguda necrotizante. O sea que aquí, con toda la información que acabamos de recabar, vemos, primero, del diagnóstico apendicitis, ¿es normal en pacientes de 14 años? Y sí, dentro de todo, sí. Además, nos está dando el causante de esta apendicitis, que lo dice aquí, la luz contiene materia fecal. Este es el fecalito que obstruye la luz y genera el aumento de la presión intraluminal, lo que compromete el flujo de salida venoso. Genera una lesión que es isquémica, éstasis del contenido de la luz. Esto favorece la proliferación bacteriana, se genera una respuesta inflamatoria, lo que va a producir el edema, los infiltrados de neutrófilos, el engrosamiento de la mucosa. Y vamos a ver también que aparecen los vasos congestivos, el infiltrado en todas las capas de la pared, se pueden formar abscesos que a medida que evolucione se tornan más graves y se pueden formar úlceras extensas, hemorrágicas, con necrosis gangrenosa, hasta que alcanzan la serosa y este cuadro frecuentemente se asocia ya a la perforación
del apéndice. ¿Y qué pasa? Si se perfora, el contenido que tiene dentro, que no es estéril, cae a la cavidad abdominal y produce una peritonitis. Esa sería la fisiopatogenia. Entonces, cuando ustedes lo presentan, tienen que ir teniendo todo eso en cuenta. Es típico que la apendicitis aguda produzca dolor periumbilical que irradia o en realidad que migra al cuadrante inferior derecho y se asocia a náuseas, vómito, febrícula, leucocitosis en el laboratorio. Y un hallazgo físico característico es el signo de McBurney. Muchos de ustedes todavía no cursaron semiología, pero este es un cuadro clásico con el cual ustedes pueden identificar pacientes con sospecha de apendicitis. El tratamiento de este cuadro es la apendicectomía, es decir, que nosotros con esta biopsia que tenemos aquí se hizo tanto el diagnóstico de apendicitis como la resolución quirúrgica y tratamiento del paciente. Sí es importante aclarar que si no es tratada a tiempo, se puede llegar a un cuadro de periapendicitis, como vemos aquí, que si evoluciona y se hace más grave puede derivar a un shock séptico y la muerte del paciente. Veamos este otro informe. Se trata de una paciente de 60 años, de sexo femenino, el material es la mama. Descripción macroscópica, se reciben 4 fragmentos tisulares cilindroides que en conjunto miden 8 por 4 por 3 milímetros. Son blanquecinos, de consistencia firme y se incluyen totalmente. El diagnóstico es de adenocarcinoma NST invasor de la glándula mamaria izquierda. Nottingham 3, es decir, grado de diferenciación 3, pleomorfismo nuclear 3, índice mitótico 3, embolias vasculares neoplásicas. Observaciones: se realizan receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2-Neu, Ki67 y se emite informe adicional. En este informe podemos identificar que la muestra fue obtenida seguramente por una punción biopsia. ¿Por qué? Porque podemos ver que los fragmentos que se obtienen son tisulares cilindroides, es decir, con forma de cilindro, por la aguja de la punción, que es una aguja gruesa de 0,2 centímetros de diámetro del calibre. Si fuese el caso que fueran más fragmentos, por ejemplo 18 fragmentos tisulares, podríamos pensar también que fueron obtenidas por mamotome. Los fragmentos son blanquecinos y de consistencia firme, o sea, son duros y blancos. Eso ya nos tiene que ir llamando la atención. En el diagnóstico dice adenocarcinoma NST, que en inglés quiere decir No Specific Type. Es el subtipo de la neoplasia. O sea que ya tenemos tipo adenocarcinoma. Es decir, es una neoplasia maligna que deriva del epitelio glandular de la mama. Subtipo NST, que es sin tipo específico. O sea que desde ahí ya tenemos información muy importante para el diagnóstico. Esta lesión, si nosotros desarrollamos un poco más, podemos ir diciendo que tiene como lesión precursora de malignidad una hiperplasia típica ductal que evoluciona a carcinoma ductal in situ y que una vez que ya infiltra la membrana basal que lo contiene, se transforma en un carcinoma microinvasor. El informe nos describe su comportamiento biológico. ¿Dónde? En el siguiente renglón, donde dice Nottingham 3, que nos describe grado tumoral, dijimos de diferenciación 3, pleomorfismo 3, índice mitótico 3. Este es el puntaje de Nottingham. Si nosotros lo sumamos, vemos que puntajes entre 3 y 5 son bien diferenciados, 6 y 7 moderadamente diferenciados y los de 8 y 9 ya son mal diferenciados, como es este caso. Por eso es que dice Nottingham 3. Es una lesión que presenta alto pleomorfismo, mitosis de más de 10 por campo, glándulas que forman cordones. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les digo, las glándulas parecen glándulas? Bueno, en este caso no parecen glándulas. Por otro lado, vemos más abajo que dice hay embolias vasculares neoplásicas. El hecho de que se demuestren embolias neoplásicas nos está diciendo que la neoplasia se está diseminando por vía vascular. Por lo tanto, hay que estudiar si es que presenta metástasis regional y o a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que a rasgos generales el comportamiento biológico de esta neoplasia es agresiva y por lo tanto de mal pronóstico. ¿Y qué otra cuestión importante vemos ahí abajo? Que nos dice que se solicitan receptores de estrógeno, progesterona, HER2-Neu y Ki67. ¿Esto para qué nos sirve? Estos son los factores predictivos. ¿Por qué? Porque son la expresión de los receptores de hormona de estrógeno, progesterona, del oncogen HER2-Neu y del factor de crecimiento del Ki67. Entonces esto nos permite caracterizar, según si sean positivos o negativos, en tipo luminal A, que es positivo para receptores hormonales y negativo para HER2-Neu, luminal B, que es positivo para ambos, además tiene un mayor porcentaje de expresión de Ki67,
HER2-neu, que es positivo únicamente para HER2-neu, y el tipo basal o triple negativo, que es negativo para ambos. Determinar la presencia o ausencia de estas mutaciones nos permite adecuar nuestro arsenal terapéutico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de una paciente que tiene una neoplasia que responde al tratamiento hormonal a que responda a la quimioterapia con trastuzumab o que no responda a ninguno. Por eso es importante que nosotros conozcamos esta información. De ahí, ¿se acuerdan que habíamos dicho de la edad? ¿Es frecuente cáncer de mama en una mujer a los 60 años? Y sí, de hecho, cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en Argentina, es el 32% de los cánceres en las mujeres y es la primera causa de muerte por cáncer. Entre los factores de riesgos vemos que está la edad más de 50 años, por lo tanto, 60 entra dentro del rango de riesgo. Con respecto a la prevención, aquí estaría muy bueno que nosotros podamos mencionar que el Instituto Nacional de Cáncer y el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan que toda mujer asintomática, que es decir, que no tenga ningún síntoma de cáncer y que no se haya palpado ninguna masa y que no tenga nada que ver con el cáncer, se realice una mamografía anual a partir de los 40 años. Si además se cuenta con un antecedente familiar de cáncer de mama, se sugiere que el tamizaje comience 10 años antes de la edad de presentación del familiar. Es decir, que si a tu pariente, por ejemplo, a la madre, la diagnosticaron a los 45 años, y bueno, que esta paciente comience los tamizajes a los 35 años. Un dato no menor a tener en cuenta es que las neoplasias malignas de la mama, cuando miden menos de 1 centímetro, tienen hasta un 90% de posibilidades de curación. Por eso que se hace tanto hincapié en el tamizaje y en la prevención. Y vamos con este último informe, un poquito distinto, que dice, paciente de 35 años, de sexo femenino, material Papa Nicolau. Evaluación citológica. Células escamosas presentan lesión intraepitelial escamosa cervical de alto grado, displasia severa HSIL. Células glandulares no se observan, otros hallazgos no, flora, bacilos y sugerencias se sugiere colposcopía y biopsia. El estudio recibido en este caso es una citología exfoliativa cérvico-vaginal, que es el que uno le dice el PAP o el Papa Nicolau, pero recuerden que esa es la técnica de tinción. Este método nos permite evaluar las células descamadas en forma inducida de la superficie cérvico-vaginal y se lo utiliza como tamizaje para cáncer de cuello de útero, con la intención de detectar tempranamente las lesiones, ya sea precursoras o invasoras en el cuello uterino. En este caso vemos que es una paciente de 35 años, o sea que tiene sentido que estemos haciendo un Papa Nicolau en una mujer de 35 años. Y sí, porque si nosotros recurrimos al algoritmo de detección de BPH y tamizaje de cáncer del cuello de útero, vemos que a partir de los 30 años se hace la doble toma que es de BPH más Papa Nicolau. Entonces tiene sentido que en este paciente estemos viendo un Papa Nicolau. En la evaluación citológica encontramos un diagnóstico de lesión intraepitelial escamosa de alto grado, es decir, HSIL. Corresponde a una displasia de tipo severa, que es una lesión caracterizada por la presencia de células displásicas inmaduras, con atipías nucleares, con pérdida de la polaridad y con figuras mitóticas anormales en todo el espesor del epitelio. Que aquí, si nos dice que es de tipo HSIL, sabemos que es de más de 2/3 del epitelio. Las displasias de cuello uterino se asocian a la infección por BPH. Existen cepas de bajo riesgo que producen replicación viral en las células pero no estimulan la proliferación, y las cepas de alto riesgo que producen inmortalidad celular, proliferación no controlada que generan cambios displásicos, que es lo que podemos ver aquí. El BPH es un virus oncogénico de transmisión sexual, es el más frecuente, que afecta casi al 80% de la población, y presenta tropismo por las células metaplásicas de la unión escamo-cilíndrica, lo que aumenta la probabilidad de contagio en la pubertad cuando esta zona está más expuesta, está un poquito más hacia afuera. Se debe considerar que si una persona tiene BPH, en la mayoría de los casos puede haber una resolución espontánea por el mecanismo inmune del cuerpo. Se hace una resolución y ya está, solucionado. Pero ¿qué pasa? En pacientes que tengan algún inmunocompromiso o otras lesiones o factores de riesgo como el tabaquismo y sean cepas de alto riesgo, es posible que esta lesión persista y evolucione a estas displasias que pueden evolucionar a carcinoma in situ. Sin embargo, de todas las lesiones que son de displasia de bajo grado, LSIL, solamente un 10% evolucionan después a carcinoma in situ, ya que es un porcentaje dentro de todo bajo, pero que tiene que ser vigilado por
la alta frecuencia de esta patología. La detección de la infección por VPH es fundamental para que podamos hacer el diagnóstico temprano del cáncer de cuello de útero. Más que el test de VPH, es el Papa Nicolau. Recuerden que se hace la doble toma a partir de los 30 años. Y ahí ya entra el algoritmo VPH que lo tienen en otro videito. Sí recordarles que en cualquiera de las instancias que la citología dé positiva, es decir, que sea anormal, que se encuentre en alguna lesión, ya sea sin 1, sin 2, sin 3 o LCLHCIL, se debe realizar una biopsia. Por eso es que van a ver que aquí abajo dice se sugiere colposcopía y biopsia. Y bueno, con esto más o menos ya hicimos un poquito la relación de todo lo que veníamos hablando. La edad con la patología, con lo que yo leo de diagnóstico relacionado con su fisiopatogenia. Y también en el caso de que haya sugerencias, por qué es que están. Y bueno, espero que haya quedado un poco más claro cómo es que se hace la interpretación de un informe. Claro que esto está visto muy a grandes rasgos, tiene que poner su propia parte, darle su toque. Pero bueno, espero que les sirva. Cualquier duda la pueden dejar por los comentarios. Y bueno, como siempre, si les gustó o les sirvió, a mí me sirve un montón que le pongan me gusta, que lo compartan, que se suscriban y también que se lo manden a su amigo que está por rendir pato, porque le va a servir mucho.